Me acompaña don José Santos. Don José Santos, un profesional acabadísimo, de muchísima experiencia. Fue, digamos, uno de los propietarios de una empresa que, que ha sido muy reconocida en el ámbito del agua, ¿no? De esta comercialización de botellones de agua, Agua Planeta Azul. Y también está su hija, Wendy Santos Berroa. Wendy Santos es muy conocida, ¿no? Wendy Santos es muy frontal, es de armas tomar, no huye nada, no huye pleito y siempre le he admirado. De Ay, hecho, gracias. de hecho, antes de comenzar la quinta pata, sí, ya la seguía, ¿no? Entonces, vamos a hablar del caso Planeta Azul, porque esta familia ha estado pasando por muchas vicisitudes en los últimos años y hay un hombre muy poderoso ahí. Hay una familia muy poderosa ahí. Y sí, son esos, la familia Vicini. Vamos. Pero para saber de qué trata esto, vamos, como me decías, Wendy, a iniciar un poquito como los buenos guiones, que tú sabes cómo terminan. Si tú sabes cómo termina, pues lo demás, ¿no? El ir de atrás hacia adelante, del final hacia el principio, es más seguro, es más consistente. Cuéntanos al día de hoy qué pasa. Sí, mira, primero debo decir que la familia Santos Berroa, mi familia, compuesta por mi madre, mi padre y mis hermanos, así como yo, éramos los accionistas principales de Agua Planeta Azul hace 6 años, en el año 2020. Mis padres fueron los creadores, los desarrolladores y manejaban junto a nosotros y los nietos la compañía. ¿Qué pasa? Hubo un problema del cual hablaremos ahorita, nos obligaron a vender y ustedes van a decir, pero ¿cómo se obliga ¿Cómo a se obliga a vender? vender? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero nosotros estamos aquí luego de 5 años de silencio, porque así lo decía el contrato. Y nosotros hemos sido muy respetuosos del contrato, no así la parte contraria. Entonces ya venció el plazo. Y aún así venció en marzo del año 2025. Aún así decidimos esperar el caso mío particular que está en la Suprema Corte de Justicia en contra de Agua Planeta Azul y Loganville. ¿Qué pasa? Después que yo vengo con una carrera ganadora dentro del Poder Judicial, porque mi caso es muy obvio, gané en primer grado, perdí en apelación, pero volví a ganar en casación. Ujú. La mandaron a otra corte, la corte ratificó lo que había dicho la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor Luis Henry Molina, hace un mes, el 20 de enero del año 2026, ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia luego de que ellos la solicitaran en diciembre del año 2025. Y tú dices, pero ¿cómo Ujú. va a suspender una sentencia que ya tiene la cosa de la autoridad Totalmente irrevocablemente juzgada. juzgada? Ellos interpusieron de manera irregular otro recurso de casación sin que hubiera ningún elemento nuevo. O sea, eso no procede. Entonces, estoy aquí para, digamos, decirle a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que abran los ojos en este caso porque les pueden, digamos, que hacer una mala jugada a algunos jueces de manera interna. Y esto es un caso demasiado claro. Es una deuda que ellos tienen conmigo. Tenían 3 deudas al momento de nosotros firmar el acuerdo de compra-venta. Pagaron 2 y en el contrato yo firmé unos recibos de descargo que constan en el contrato. Pero en el contrato decía que ellos me deben una tercera deuda, la C. ¿Qué pasa? Ellos confundieron a los jueces de la Corte de Apelación diciendo que la deuda A y B que habían pagado era la deuda C. Era pagando la deuda C. Y por otro lado dijeron que la deuda C no existía. Ok. Que porque ellos mismos depositaron una auditoría hecha por ellos mismos, sin que nadie la solicitara, que dice que no tienen deuda. Entonces,
Le pido por favor a los jueces de la Suprema que tengan los ojos bien abiertos, que no se dejen engañar, que lean el expediente completo, porque entendemos que hay muchos casos y no necesariamente todos leen el expediente completo. Es un caso que deben declarar inadmisible porque ya 4 tribunales me dieron ganancia de causa. Entonces estamos aquí para eso. Mi familia sigue luchando con ellos. Y yo quisiera que en ese sentido, mi padre, que está aquí con nosotros, y es la primera vez que estamos juntos en un programa después de 6 años, o sea que esta es. Increíble. Sí, porque además de que lo impedía el contrato, para nosotros es un tema muy, muy doloroso, Edwin. Y yo le decía a papi, yo no estoy lista para hablar del tema porque se me salen las lágrimas, me da mucha impotencia, o sea, es una cosa increíble. Pero ya yo creo que es suficiente, ya se puede. Y yo lo recuerdo porque yo he tenido el honor de hablar unas cuantas veces por teléfono con don José y quería saber del caso. Sí. Y creo que ustedes fueron respetuosos de ese proceso. Hemos sido han sido muy respetuosos del proceso porque recuerdo que eso me decía don José. Sí. Hay que esperar, claro. Hay un tiempo legal que se debe cumplir. Don José, yo quiero que usted nos hable sobre todo de los orígenes de Agua Planeta Azul, porque Agua Planeta Azul es una marca muy importante en República Dominicana, o sea, está en el imaginario de la gente. Correcto, pero para darle solidez teórica a lo que Wendy acaba de plantear de las deudas, yo tengo aquí a mano, este es el acuerdo a que se arribó el 14 de marzo del 2020. Sí. En ese acuerdo, firmado por ellos, cuando tú ves todas las firmas de todos los miembros de ese grupo y la firma de mi familia, sí. En ese hay 3 artículos, las 3 deudas que ella tiene. El artículo 731, que habla de prestaciones laborales. Ese es un pago que se hizo a todos los miembros que salían de la compañía. Yeah. Ese era un pago. Un segundo pago en el 735, que había un grupo de amigos de la fábrica, y amigos de los dirigentes de la fábrica, que eran protegidos porque al ser tan buena la fábrica, habían viudas, personas nobles del país que te rogaban para que aceptaran apoyo financiero para la empresa. Entonces se abrió una forma de 10 personas tenían depósitos. Una de las personas era Wendy, que había considerado el apoyo total a su papá. Y la otra cuenta es una cuenta de una cooperativa que se desarrolló en la fábrica para ayudar a los empleados a que no utilizaran el interés que estaba frente a la fábrica. Los cambistas le prestaban una cantidad exorbitante de interés. Y entonces esas son 3 cuentas. Ellos pagaron las prestaciones laborales correctamente, pagaron la deuda, le devolvieron el dinero junto a los otros 10 empresarios, pero en el artículo 737, que ellos se comprometen a colaborar para formalizar esa cooperativa y o devolverle el dinero. Al final de la jornada le gustó tanto la cooperativa que dijeron es de nosotros. Y ahí es donde Wendy te explicó que fue a la corte y era tan simple el caso porque 3 cuentas con valores distintos, tú no puedes justificar una con otra. La pregunta que tú me haces, y la verdad que me sorprendiste tan rápido que no me dio tiempo a saludar a la comunidad que está viéndonos. Es que somos así, somos. Y realmente un saludo afectuoso de la familia Santos Berroa a todos los dominicanos que nos están viendo. El origen de Planeta Azul suena hasta chistoso. Fue fruto de un engaño. Un engaño de un grupo de vendedores, de una compañía vendedora de equipos que, conocedora de que nosotros habíamos vendido una estación de gasolina que teníamos, luego de ser gobernador del Banco Central, sin dinero, porque nosotros no le pusimos nunca la mano a ningún centavo que no nos perteneciera, pero teníamos una familia todavía a medio camino que conducir, 2 hembras y un varón, y entonces compramos una bombita de gasolina que está ahí en la salida de Jaina. Esa bombita se vendía 90,000 galones al mes, y en 9 meses nosotros la llevamos a 180,000 galones. Un día nosotros cogimos $30,000 prestados al Banco de Reserva, eran 200,000 y tantos de pesos, y un buen día un samaritano de San José de Ocoa, que vivía enamorado de la bomba, me hizo una oferta de $500,000 por la bomba y la vendimos.
le dijimos a la persona, mira, te vamos a dar una semana para que tú pruebes que la información es correcta y si no te devolvemos el dinero. Y a los 3 días se apareció con una sonrisa de lado a lado y dijo, es mejor de lo que usted decía. Ante esa situación, nosotros depositamos el dinero en el Banco del Exterior, que era el banco de don Elías Tala. Yo recibía como gobernador el 2.910 pesos, ese era mi sueldo, era equivalente a $906, entre 900 y $1,000 dependiendo el tipo de cambio que estaba. Y entonces en el banco nosotros recibíamos 24,000 pesos mensuales. Yo era 12 veces gobernador, 10 veces gobernador recibiendo dinero. Entonces un buen día, la Piquito de Oro, como ya tú sabes que es doña Wendy, tenía 15 años, ella me veía de vago en la casa y entonces dijo, papi, ¿cuándo tú vas a trabajar? Y ahí comprendí que a pesar de que yo daba muchísimas veces más dinero a la casa, el concepto que mis hijos tenían era de que yo era un vago. Y entonces dijimos, no, vamos a inventar algún negocio. Le habíamos comprado a la jefa de la casa un equipito de ósmosis personal que se desarrolló tan enormemente bueno que teníamos un grupo de amigos, incluyendo a don Juan Bosch, que era el que primero iba con su botellón y mandaba el botellón a buscar el agua. Nos dimos cuenta que era tan espectacular el agua que don Juan nos dijo, pero ustedes deben comercializar eso. Y entonces ahí, con el dinero que yo tenía, $470,000, más los aportes que la señora mía hacía, que era una gran ingeniera constructora, había sido la mejor ingeniera produciendo casas, escuelitas, de un programa que llamaba PIDE, Proyecto Integrado de Desarrollo Educativo, que tenía la IDE. Ella hizo como 40 escuelas de esas y teníamos un fondo de ahorro entre los dos, que era suficiente. Se metió todo el dinero. Nosotros a los vendedores del equipo le informamos, como buenos dominicanos que somos, lo hablamos todo, sí. Le hablamos de ese dinero que había en el Banco del Exterior y sencillamente ellos inventaron un proyecto. Le habían vendido unos tanques industriales a un hotel en La Isabela, Puerto Plata, que fracasó. Y entonces esos equipos me lo ofrecieron a nosotros para formar una empresa. Lo compramos, lo que hicimos fue una asociación 50-50. Nosotros pusimos el dinero, ellos pusieron los tanques, perdón, y teóricamente unos equipos que iban a aparecer. Luego nos dimos cuenta que eran unos equipitos tan pequeñitos que daba vergüenza hablar de eso. Entonces empezó un movimiento, ahí empezamos el movimiento de tratar de expulsar a esas 2 personas. Y ahí es donde empezamos a buscar, 30 personas entraron, pequeños accionistas, entraron a la fábrica. Yo había tenido un enfrentamiento como gobernador del Banco Central, como superintendente de banco estaba Fritzo Messina y como procurador general de la República estaba Américo Espinaluet. Y habíamos tenido, el presidente Jorge Blanco había conformado una comisión para recuperar $38 millones que el grupo Vicini no había pagado al Banco Central, no había depositado. Porque antes el Banco Central se ocupaba de las divisas del sector exportador, que se constituía principalmente en lo que llamaban el sector tradicional, que eran 4 productos: cacao, café, tabaco y azúcar. Y luego se incorporó la zona franca y eso. El Banco Central, con una forma bastante elegante, ya se daba inicio a un mercado paralelo de divisas. Las divisas estaban 1.3, 1.4. Yo recuerdo cuando gobernador me entregaron la prima del dólar a 3.85. Me entregó Bernardo Vega y yo la bajé a 3.28. Y entonces eso ahí quizá empiezan los elementos que le hacen azúcar, le echan azúcar al refresco. Sí, antes que nada, yo quiero leer el currículum de don José, por favor. O sea, para que ustedes vayan entendiendo. Ustedes se están dando cuenta, ¿no? De con quién estamos conversando, pero vamos a darle peso a esto. Administrador del acueducto de Villa González. Hablamos de 64 al 66. Sustituto de fiscalizador de Villa González, 65 al 66. Encargado de cobros Quisqueya Motors, C por A, 69 al 71. Economista a cargo de los estudios de mercado e investigación económica en Cedopex, del 71 al 76. Profesor de matemáticas para economistas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del 74 al 78. Subsecretario de Finanzas
del 82 al 84. Director de crédito y director de planificación en el Banco de Reservas del 1978 al 84. Administrador de la Fábrica Dominicana de Cementos o Cementos Colón, CEPORA, del 82 al 84. Secretario de CDA, secretario de Estado de Finanzas, en el 84. Gobernador del Banco Central en 1984. Embajador alterno de la República Dominicana ante la ONU en 1985. Superintendente de bancos del 96 al 97. Miembro titular de la Junta Monetaria de la República Dominicana de 1997 al 2000. Presidente de EGEGID en 2008. Presidente de ETED del 2008 al 2010. Y sector privado, Contralor asistente de Delta Comercial en 1971, asistente del vicepresidente de Industrias Lavador del 76 al 78, presidente y administrador de Agua Planeta Azul desde marzo de 1988 hasta marzo 2020. Discúlpeme, voy a tener que decir todo eso. Gracias, porque realmente me hace recordar los cargos que tuve. Pues te decía entonces que en esa comisión que se formó, tenía la misión de recuperar 38 millones de dólares que no se habían entregado. Y te decía que el banco hacía eso porque había fijado que cada dólar que los exportadores ejecutaran, tenían que entregar el 36%. El banco le pagaba 1 a 1, le devolvía los 36 millones de pesos y el banco se quedaba con los dólares, pero los exportadores de ese sector entendían que estaban recibiendo un precio injusto, porque ellos podían vendérselo a Víctor Méndez Capellán, a don Elías Tala, al señor Santana, sí, a uno tanto, a como estuviera la prima. Entonces, esa comisión o ese cobro se constituyó en un elemento que si fuera hoy, todos los elementos como ustedes en prensa independiente estuvieran tratándolo todos los días. El tema fue la vedette de la prensa. Y nosotros entonces, la comisión tenía una gran responsabilidad. ¿Qué pasó? Que una buena noche, yo no esperaba eso, me visitaron 2 ingenieros jóvenes que eran promotores del sector turismo. En ese momento nosotros habíamos desarrollado, y a mí me tocó esa honra, desarrollar el departamento de Infratur en el Banco Central, que fue el financiador y promotor del primer proyecto turístico de la República Dominicana, que fue Playa Dorada, en Puerto Plata. Entonces, precisamente ese departamento lo manejaba Fernando Rainieri, le decían el Colorado, hermano del señor Rainieri, que está hoy en Punta Cana. Una noche se aparecieron 2 técnicos, 2 jóvenes ingenieros, promotores, y a través de mi esposa, yo me quedé en la habitación, dijeron que había una tremenda oportunidad para conseguir unos dólares grandes que el grupo que tenía la deuda iba a ofrecer. Yo le mandé a decir con mi esposa que eso no se hablaba ni por intermediario ni por teléfono, que invitaba a los hermanos del grupo a mi casa. Y efectivamente, la noche siguiente se presentaron a mi casa con los 2 promotores. Nos sentamos ahí y yo logré realmente que me escucharan. Les dije 3 cosas, que fue rápida, que yo tenía 3 propósitos en la vida: sacar a mi familia materna de la pobreza, y lo habíamos logrado, porque somos 12 hijos, 12 hijos, y 10 nos hicimos profesionales, con el sudor de la frente de mi padre y el sudor de mi madre, cosiéndole la ropita a uno. El segundo elemento que aspiraba era que Dios me diera una buena mujer para crear mi familia, y le abracé y le dije, mira qué negrita más chula me ha dado la vida. Y el tercero, que Dios me diera una casa, un techo, donde recibir a los amigos para que me hablaran con respeto. Eso, ellos evidentemente cambiaron de intención, pero en 2 o 3 semanas después, muchas reuniones, nos invitaron a la comisión entera, que fuimos con Fritzo, el señor Espinal y yo, fuimos a un apartamento de Bella Vista, donde Felipe Vicini Cabral, que era el hermano más pequeño de don Gianni, tenía aparentemente unos líos sentimentales. Nos reunimos ahí y para mi sorpresa, ahí don Gianni dijo a la comisión que ellos habían decidido pagar 6 millones de pesos por eso. Entonces yo entendía que era una cosa irrisoria,
y les dije a ellos en ese momento, mire, vamos a terminar esta conversación porque no tiene sentido. Entonces nos paramos los tres y cuando me iba se me ocurrió una mentirita piadosa para interesarlos y les dije, al mediodía de hoy, en el almuerzo de la Junta Monetaria, se conversó la posibilidad de quitarle la tarjeta de exportación a todo aquel que deba $1, incluyendo a su grupo. Entonces don Felipe se paró con una forma bastante fuerte y quizá altanera, me dijo que eso ni Trujillo se había atrevido a eso. Y yo le dije, me salió una respuesta novata, porque quizá yo no me estaba empezando su carrera, y yo le contesté que a lo mejor Trujillo tenían compromiso con ellos, pero que esa comisión solamente obedecía a la patria y a Dios. Y entonces ahí se pararon. El otro día me informaron, Fritzo Messina me cargó y me dijo, tú eres mi Dios, tú eres mi ídolo. Bueno, tiene un hijo ahí. Disculpe, ¿el señor Espinal quién es? ¿Rolando Espinal? No. ¿Quién? Era el señor Espinal, Américo Espinal Huet. Américo Espinal. Sí, Huet, okay. Esa es. Okay. Entonces, ahí nos fuimos. Hace algunos días yo recibí una información de una fuente bastante documentada. Me dijo, ¿usted recuerda cuando ustedes tuvieron ese incidente en la Bella Vista? Digo, sí. Dice, de ahí salieron las dos personas y se reunieron con el doctor José Francisco Peña Gómez y le pidieron, porque Francisco Peña Gómez decía que Felipe era su hermano blanco y Felipe decía que Peña era su hermano prieto. Okay. Y entonces ellos fueron ahí a pedirle a Peña que intermediara conmigo para que yo cambiara de opinión respecto del asunto del plan. ¿Y qué pasó? Entonces Peña le dijo, ustedes no conocen ese hombre. Ese, según la versión de la persona que me lo contó, ese hombre es diferente, ese no es por ahí. Pero vamos a aprovechar lo siguiente, como él no es PRDista, le voy a pedir al presidente que lo cancele. Y lo cancelaron. Y coincidencialmente, tres semanas después, fui cancelado. Yo había tenido ya otros encuentros que involucraban a Leonel Almonte, que involucraban pago de impuestos, o sea, una serie de cosas que quizá el tiempo no sea el más propicio. Bueno, entonces yo me fui a estudiar afuera, los Estados Unidos, que entendían y me informaron que yo era una persona de mucha confianza, de los 10 hombres de más confianza de Estados Unidos. Corría peligro mi vida, porque se dijo que yo iba a escribir un libro cuando salí del gobierno, y entonces ese libro ellos supusieron que era un libro que iba a relatar todas estas cosas que yo hoy quizá estoy hablando. Y me sacaron, me presentaron 20 universidades para que me fuera, y fui a la Universidad de Indiana, hice un curso doctoral, nivel doctoral, de Ciencias Políticas y Economía Avanzada. Ahí estuve precisamente compartiendo honores con doña Elinor Ostrom, que en el año 90 ganó el título de Nobel de Economía por sus aportes. Realmente me sirvió de mucho. Pasé 2 años allá, pasamos con mi familia, y cuando regresé, una noche, el 4 de agosto de 1990, me encontré en el Hotel Jaragua la boda de Lisette Periche. Perdón, papi. Pusieron la compañía. Tú tienes que hablar de eso. O sea, cuando regresamos... Eso es lo que voy a decir. No fue en el 90, fue en el 88. No, nosotros con el dinero que nos dio, o sea, fue lo que yo le dije, el engaño que me hicieron, le di todo el dinero a los jóvenes de la compañía, y nos abandonaron. A punto de que compramos una vivienda al señor Guillermo Miniño, que estaba en la calle donde está Planeta ahora, y nos dimos cuenta a los 15 días que en el frente de la calle no había tubería de agua. Imagínate hacer un proyecto de agua en una calle que no tiene agua. Ay, Dios. Nosotros tuvimos que pagar la instalación del agua desde la Kennedy. Más de 500 metros de tubería trajimos para eso. Con la bendita suerte de que 40 o 50 días después, el presidente Balaguer decidió hacer el acueducto nuevo de Santo Domingo con los tanques ahí frente a nosotros.
La gente piensa que yo sabía, no lo sabía. Realmente no es un pecado, porque no es un pecado tú estar informado, pero no debo llevarme informaciones ni méritos que no tenía. Entonces, el proyecto se hizo interesantísimo. Ahí ya tú sabes, una fábrica de agua frente al acueducto, y conseguimos 30 personas que se empezaron a entrar. Ahí entró don Vigilio Payano Rojas, que había sido jefe de la policía, los hermanos de la esposa de mi cuñado Julio Berroa, su hermano, el hermano de doña Argentina, y doña Argentina, que encabezaba siempre la inversión. Doña Argentina es mi madre. La madre de Wendy. Entonces, volviendo a conectar, cuando regresé de Estados Unidos, el 4 de agosto de 1990, me encontré con don Yanni en la boda de la hija de Fernando Periche Vidal, el ingeniero que fue mi mentor profesional. Entonces me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije, no, esto es un proyecto de agua, de esta manera, así, así. Y me dijo, después de meditar, si yo me hubiera enterado de ese proyecto antes, fuéramos nosotros todos los socios solamente. Y yo le dije, bueno, doña Yanni, yo estoy buscando gente buena, usted está invitado a formar parte. Y 35 días después, el 13 de septiembre de ese año, 90, envió 1.305.000 pesos. Que era un equivalente más o menos al 17%. Eran 13.000 acciones. Okay. Se le vendieron a 100 pesos. Y ahí empezó realmente el aporte de ellos. Don Yanni fue un socio excepcional, extremadamente bueno. Lo único que hacía era, de manera casi disfrazada, escondida, iba de noche, conocía el proyecto porque él era ingeniero industrial y le encantaba eso, el proyecto nuevo. Cuando él me oía hablar a mí de intercambio iónico. Química, no de industrial. Ingeniero químico. Cuando él me escuchaba hablar de intercambio iónico, hablar de osmosis, de lo que es una membrana de osmosis, él le fascinaba. Y entonces se fue encantando con el proyecto. Eso no pasó después con los muchachos, los hijos, a quienes le tengo mucho cariño también, porque yo no soy una persona malagradecida. Creo que el agradecimiento es eso. Don Yanni nos metió el apoyo cuando lo necesitábamos. Fue socio mío nuestro durante 30 años. Y fue un socio que no se metió con nada. Inclusive él le compró a varios de los que vendían, gente que no confiaba mucho en el proyecto, y vendía. Él le compraba sus acciones. Él le compraba sus acciones. Después de entrar ese grupo, yo contacté a mi hermano, que lo venía intentando conquistar. Mi hermano administraba una fábrica muy importante de cemento en Santiago. Y realmente el cemento en ese momento tenía una oferta rígida. Tú sabes que en economía se habla del punto de equilibrio, la oferta y la demanda. Exacto, pero la demanda era muy superior a la oferta y el precio era elevado. Eso le dio unos fondos muy grandes a la compañía. Me parece que le pagaban bien a mi hermano. Y mi hermano no tenía interés en entrar a formar parte. Luego, el entusiasmo de doña Argentina lo llevó a entrar a formar parte. Y llegó a ser el tercer inversionista de la fábrica. Entonces, en ese desarrollo, así se desarrolla Planeta, nosotros, con un error que cometimos, que fue nuestra salvación, tenemos a Planeta hoy. ¿Cuál fue el error? El negocio del agua está en esto que tú me acabas de presentar. ¿Tú sabes cuántas botellitas de esas tiene un botellón? Aproximadamente 40 a 50 botellitas de un cuarto. Tiene 38 botellitas de medio litro. Tiene 19 litros. Un botellón tiene 5 galones, son 19 litros. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El negocio del agua es el único negocio en el mundo que le garantiza de por vida al usuario su dinero cuando es en 5 galones. ¿Por qué? Porque tú compras un envase, tú pagas el capital inicial, pero cada vez que tú pides servicio o que tú vas al colmado, lo compras, lo que sea, te cambian un botellón, te lo dan siempre bueno, porque si no se pichara, si no se estuviera viendo pichado. Pero ¿qué sucede? Yo no sé si la muchacha que trabaja con Edwin, por algún golpe que le dio al botellón, rompió el botellón que no se ve, sí, y se entrega y solamente se conoce cuando llega a la máquina y se lava.
nosotros determinamos. Pero, perdón, papi, no solamente que se rompió, un botellón tiene una vida útil de, Por eso mismo. de 50 usos, no, más o tanto no, menos. 35. Por eso mismo se rompía, porque un botellón tiene una vida útil que va a 35 usos, posiblemente, si es bien. Entonces, en sentido general, había un 3.5% de la producción de envases de 5 galones que se rompía. De hecho, nosotros tuvimos que destinar una partida diaria, cuando la compañía se hizo grande, una partida diaria de $10,000 solamente para reponer botellones. Wow. Y eso hizo que Poliplas se desarrollara tanto, porque tenía un cliente sumamente importante. ¿Por qué es el error y por qué es la ventaja? El error fue que nosotros empezamos por ese renglón y no crecíamos. Crecíamos, pero al final del año las ganancias eran muy modestas. A punto de que el mejor año de ganancia fue el año 16, ganábamos 30 millones de pesos. La competencia, Cristal tenía 25 años más que nosotros. Esa era la más O fuerte. sea, cuando nosotros salimos, no de vidrio, de ¿qué tú vidrio. quieres decir? De vidrio, Cristal de es una vidrio. marca. Antes. No, nosotros sustituimos el botellón de vidrio porque 2 o 3 semanas de Ustedes nosotros... fueron los primeros. Los Sí, primeros correcto. a usar Los pioneros el en eso. policarbonato. Nosotros tuvimos un contacto con una compañía americana que se llama Reed Plastics. Ellos desarrollaron un envase cuadrado de 6 galones y nosotros lo promovimos. Y déjame, perdón, papi. Nosotros fuimos los pioneros en introducir el botellón de policarbonato en vez de vidrio. Nosotros fuimos pioneros en el sistema de distribución que antes era, yo no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes para recordar lo que era el camioncito de agua Cristal que iba por las claro, casas. yo lo recuerdo. Claro, la que bocina, sí. la bocina. Y también nosotros fuimos los primeros en implementar el sistema de distribución en los colmados a través de los burros, como se le llama. O sea, nosotros tuvimos fuimos pioneros en varios. Bueno, realmente tú tienes razón. O sea, Hay unas técnicas ¿de dónde viene ese crecimiento? Entonces, el crecimiento viene de que nosotros, cuando introdujimos el producto, partimos de 2 supuestos. Primero, al dominicano le gusta mucho la cantidad. En vez de 5 galones, le ofrecimos 6. Y segundo, el dominicano o el humano entiende que si un atrevido productor se mete al mercado con un producto nuevo a un precio más alto que el que está, o es loco Pues o mejor. tiene un producto excepcionalmente bueno. Como todo el mundo sabe que nosotros no éramos locos, nosotros salimos a 9 pesos el botellón cuando Cristal vendía a 7 pesos. Entonces, introdujimos 3 o 4 conceptos nuevos. Personalmente, el primer viaje de venta lo hice yo con el gerente de la planta de ayudante. Íbamos a los hogares y le decíamos, señor Edwin, nosotros somos una compañía nueva, estamos ofreciendo servicios. Va a tener un servicio diferente. En vez de la bocinita de los sábados que Cristal molesta el sueño de la gente cuando despertaba, nosotros tenemos una computadora, usted dice el sí, nos llama y lo inscribimos y automáticamente a usted se le lleva. Eso fue un boom. Eso empezó, eso fue espectacular. ¿De Pero qué año hablamos más o menos? 90. O sea, Sí, empezamos no, el proyecto en el 88. 89. 88 fue el proyecto, se inauguró en el 90 y ya en el 91 estábamos ahí. Bueno, para decirle, la expectativa de ellos era vender 5,000 botellones diarios. Sí, esa era la expectativa. 5,000. ¿Y cuánto A los fue 6 meses ya estábamos en 20,000 botellones. Sí. Wow. O sea, Entonces, ¿por qué te decía que era una trampa positiva? La trampa positiva fue que al ser un negocio tan poco rentable, y tú tomas, por ejemplo, tú tomas un camión lleno de botellones de agua y en ese momento traía a la compañía 8,000 pesos de venta total. Ese mismo camión vendiéndolo en refresco traía 80,000 pesos. Y ese mismo camión trayéndolo en cerveza traía 180,000 pesos. El mismo camión, las mismas gomas, el mismo chofer, el mismo combustible. Entonces las compañías grandes, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Presidente, no se interesaron en ese negocio. ¿Quién va a meter cuando tú tienes una opción? Y esa fue nuestra fortaleza. Entonces, en el año 15, 16, yo me hice miembro de las asociaciones internacionales. Llegué a ser presidente de América Latina. De hecho, yo estoy en el Salón de la Fama. bueno, fuiste el primero. El primero que ingresaron en el Salón de la Fama del Agua. En El Salvador. Estoy en El Salvador representando a América. Y fui vicepresidente mundial con asiento en Canadá y con asiento en Polonia. Entonces,
De hecho, hay algunas medidas que tomamos que tuvieron una repercusión mundial. Por ejemplo, nosotros impedimos, bueno, nosotros impedimos la expansión del botellón con asa. El botellón de plástico con asa, por la sencilla razón de que el asa tenía un hueco adentro y era de difícil sanitación, lavado. Entonces Podía ser era muy contaminante. Y esa posición la llevamos nosotros los dominicanos e impusimos que se prohibiera entonces en los Estados Unidos ese botellón, ese envase. Pero desarrollé una magnífica relación internacional. Todavía al día de hoy, el vicepresidente que maneja la América Latina y yo nos comunicamos con mucho afecto, con mucho cariño. Él está al tanto de los problemas que doña Wendy está teniendo y nos llama cada rato. Y la familia, papi. La familia. Bueno, doña y la familia. Entonces, ¿qué pasó en el año 16? Yo dije, bueno, con 35 millones de pesos vendiendo tantos millones, los accionistas no estaban muy motivados. Hasta que me doy cuenta que el negocio está en la botellita pequeña. Digo, pero si yo puedo convertir un botellón en 19 litros o en 38 botellitas, 38 botellitas vendiéndolas 3, 4, 5 pesos, da 6, 7, 8, hasta 10 veces venta en botellón. Y efectivamente, en el 16 empezamos a introducir las botellitas. La cosa empezó a mejorar tanto que nosotros dijimos después, pero ven acá. 2015, 2016. 2016. Nosotros dijimos en el 17, pero espérate, porque nosotros no estamos vendiendo agua, el agua se regala. El agua se puede regalar. Lo que estamos vendiendo es plástico. Plástico, lo que tú estás vendiendo. El costo de fabricación viene dado fundamentalmente por el plástico. Entonces nosotros tenemos una hija que es arquitecta, que es la mayor que Wendy, doña Susan, brillante arquitecta, y le pedimos que diseñara un envase. El mismo envase que estábamos utilizando tenía aproximadamente 15 a 16 gramos de material. Con la computadora, el sistema computarizado, ella hizo contacto con Suiza, con unos amigos, y me preparó una botellita de 11 gramos con la misma resistencia que la botellita de 16, pero con 5 gramos menos. ¿Qué produjo eso? Que en el año 19 hubo un aumento en las ganancias de 250 millones de pesos en la ganancia. El año 19, por tanto, abre el escenario y le abre los ojos a los grandes inversionistas, pero así no, pero este negocio no lo puede manejar una familia tan humilde como esta que viene de abajo. Ese es un negocio que necesitamos nosotros. Pero listen, yo le digo listen, en el ámbito laboral, no papi, no. Pero no has dicho algo fundamental. Ayúdame. Que es don Gianni Vicini, ante una situación de estrechez económica de la compañía, que le facilitó a papi de manera personal $5 millones sin que mediara un papel o algo. Eso fue como en el 2009, más o menos, 2010. Antes del 2010. Sí, se le inyecta ese capital a la empresa. Cuando Gianni entra en una enfermedad, no sé, ya está a punto de morir o murió, papi le dice a sus hijos, a través de los representantes que estaban ya dentro de la compañía, del consejo de administración, que si ellos tenían conocimiento del dinero que don Gianni le había entregado. Y ellos dijeron, ¿qué dinero? Bueno, ninguno sabía nada. No sabía del dinero. Papi se lo dijo, pues yo le debo a su papá $5 millones que él me entregó a mí a través de un banco. Me lo entregó y yo no firmé nada porque él tenía confianza en él por el episodio que habían tenido en el Banco Central. Él dijo, este hombre es serio. Entonces, bueno, cuando se le dice eso a ellos, y ahí entra la novatada nuestra, dijeron, bueno, pero entonces esa deuda, ¿qué vamos a hacer con ella? Hay que pagarla. Bueno, pues vamos a convertirla mitad, o sea, $2.5 millones en deuda. En acciones y 2.5 millones en acciones. 66 cuotas de $38,000. Claro, siempre yo fui la abogada con otro equipo de hacer todo el traspaso y todo, y nosotros nos preocupábamos de que ellos nunca tuvieran mayoría de acciones. Lo que no nos imaginamos es que iba a haber una componenda con el tercer accionista minoritario
en contra nuestra y eso fue lo que pasó. Entonces, digamos que el origen de todo fue una parte de una buena fe y de ser serio. Obviamente, si nos pasa de nuevo, nosotros lo haríamos de nuevo. No, vamos a hacerlo igualito. O sea, nosotros lo haríamos de nuevo. Lo vamos a hacer igualito. Porque uno, si debíamos los 5 millones, los debíamos. Pero ahí viene nuestra ingenuidad, no nos asesoramos bien, digamos que poniendo cláusulas en el acuerdo de accionista ni nada de eso, y pasó lo que pasó en el año 19, ese socio minoritario ofrece sus acciones en venta, pero ¿qué pasa? Nuestros estatutos decían que era obligatorio ofrecérsela a todos los accionistas en proporción. ¿Se puede mencionar ese inversionista minoritario? Sí, claro, el hermano de papi. Yo no lo quería mencionar porque no quiero más problemas con la familia, digamos, porque eso ha traído división. Comprendo. Sobre todo con los hijos de mi padre, mis hermanos y yo y los tíos. Pero él ofreció sus acciones. Nosotros en todo momento, desde el primer día, dijimos que nosotros queríamos comprar el 42.5% de esas acciones. Loganville, si me permites, papi, continuar. Loganville, que era la compañía, la tercera compañía que ellos habían puesto en el año 12. En el año 2012, dijo, no, a nosotros solamente nos interesa comprar si es la totalidad. 165,000 acciones. Y nosotros le dijimos, no, es imposible porque nosotros vamos a comprar nuestra parte. Obviamente, Edwin, nosotros, una familia trabajadora, nosotros no teníamos 5 millones de dólares metidos en el bolsillo, ni en una caja fuerte, ni en unas inversiones, en ningún sitio. Nosotros teníamos que acudir a la banca. Y acudimos a la banca y conseguimos que uno de los bancos sí nos prestara el dinero. Pero obviamente eso tiene un proceso. Eso no es que el banco te desembolsa a los 2 días. ¿Qué pasa? Cuando ellos se dieron cuenta que sí nos habían dado la facilidad, cambiaron las condiciones de la venta y nos dijeron que en 2 días teníamos que depositar el doble en una cuenta de Loganville. ¿Tú te acuerdas, papi? En la fiduciaria OMG, que teníamos que depositar 10 millones de dólares. 10 millones. 10, el doble. El doble. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, señores, y esto es lo que a mí me da impotencia, porque yo recuerdo a papi y mami acudir a todo el mundo, a todos los que decían ser sus amigos, para que le buscaran los 10 millones de dólares para nosotros no perder la compañía. Pero el banco había dicho que sí. Cuando nos dimos cuenta, ya ellos habían ejecutado, porque ellos depositaron en una cuenta, señores, del mismo Leonel Melo, el presidente de Loganville, la compañía, depositaron el dinero. Y abogado también y abogado del grupo Vicini. Depositaron el dinero y ellos mismos hicieron una convocatoria a una asamblea para elegir un nuevo consejo de administración, asamblea que fue atacada por nosotros en los tribunales en el año 2019 y recibimos una resolución del tribunal de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional que ordenaba paralizar la asamblea. ¿Tú sabes lo que hicieron? Conmigo como secretaria del consejo, porque yo era la secretaria, celebraron la asamblea en el Hotel Intercontinental y yo la tengo grabada. Salió, recuerdo que hubo una promoción pública de eso, cuando ellos intentaron asaltar la fábrica. No, eso fue después, papi. Al otro día. O sea, ellos tienen la asamblea, creo que fue el 17 de junio del año 2019, correcto, que ya nosotros, el alguacil la notificó el mismo día de la asamblea. Ustedes no pueden realizar esta asamblea porque es ilegal. Pero escúchame, pero además de eso, la propia resolución decía que era válida independientemente de que se entregara o no. Claro. O sea, que no tenía necesidad. Pero se entregó. Y yo tengo la prueba de que se le entregó en manos al señor Leonel Melo el abogado Guerrero. Marcos Peña le llamó la atención. Le llamó la atención y tenemos esas grabaciones. Y yo boicoteé la reunión y aún así la hicieron. Al otro día, yo voy llegando a la empresa y veo policías y le digo a William, la persona que me maneja, le digo yo, mira, parece que papi habló con los abogados para que trajeran policías para cuidarnos. Y cuando voy llegando veo a papi fuera de la empresa con mi hermana, mi hermano. Digo yo, ¿qué pasa? No lo dejan entrar.
porque ya ellos se habían apoderado. Y oh sorpresa, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que en ese momento tenía como presidente al señor Manuel Luna Suet, que era empleado del grupo Inicia y del grupo Vicini, Claro. cambiaron los documentos en menos de 2 horas. Y que estuvo con David Collado cuando, Sí. cuando era síndico. No, eso no lo recuerdo. No recuerdo que estuviera con David Sí, Collado. estuviera ahí. No, Ok. no lo recuerdo. Pero cambiaron los documentos, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en menos de 2 horas y lo ponía a ellos como con un cambio incluso de directiva. Entonces, ahí comenzó la primera parte de Ahí se sembró de el pleito. nuestro periplo. Ahí se sembró el pleito. Porque ahí fue que yo dije, pero déjame hacer un live. Y lo grabé. Sí, yo recuerdo eso. El juez, cuando vio que lo estaban grabando y que era en vivo, que se estaba transmitiendo, se devolvió, no se atrevió cuando le enseñamos la sentencia y todo, la resolución de la... Y se devolvió. Pero ¿qué pasa? Ellos siguieron. Nosotros acudimos a toda la prensa nacional y solamente Ricardo Ripoll, en ese momento Carmen Inver Brugal, pocas personas nos permitían hablar en los medios. Fuimos a los periódicos y nos dijeron, nosotros no podemos publicar. Por el contrario, tenían voceros, como el señor Rivadulla. Entonces, ¿qué pasó? Ellos nos traban embargos, todas las cuentas embargadas. Nosotros no podíamos ya manejar cuentas bancarias porque no teníamos acceso a los bancos, pero nosotros manejábamos una cantidad impresionante de efectivo y teníamos que juntar la nómina, que eran 15 millones de pesos, la nómina quincenal en efectivo, y pagar a 850 empleados. Nosotros metiendo el dinero en sobres. Todito nosotros contando. ¿Qué pasa? Ellos le mandan una notificación al otro día también a todos los clientes nuestros para que se abstengan A 41 empresas de pagarnos. le mandaron una orden de que no podían vendernos materia prima. Y luego, no, eso fue a los suplidores después. Porque a los clientes que no nos pagaran y a los suplidores que no nos vendieran. Que no le dieran, claro. Porque Nadie totalmente. nos vendió, salvo unos pocos, que logramos que nos vendieran el combustible, que nos vendieran algunos botellones. La empresa ya teníamos, como habíamos comenzado a implementar el asunto de los botellones y las botellitas, ya nosotros teníamos la mitad de la empresa, perdónenme, la mitad de la empresa parada. Yo recuerdo que yo llegué con 200 empleados ya habíamos paralizado. Y teníamos a los empleados afuera diciendo, no, doña, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y yo le decía, pero es que nosotros no tenemos ni dinero para pagarle las prestaciones. Vamos a esperar. Pero ya teníamos casi un motín dentro de la empresa. Entonces, bueno, como ya la empresa se estaba cayendo, se pudo llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que fuimos a la oficina de Leonel Melo y papi es muy simpático y a él se le olvida y él no guarda rencor. Y estaba haciendo chistes incluso con Leonel. Y logramos... La gente ahora mismo está viendo ese video. Ok, míralo ahí. Ah, perfecto. Y déjame decirte que hicimos un acuerdo con ellos porque ya la empresa se estaba cayendo y a ellos en términos económicos no le convenía tampoco. Para salvar la empresa realmente. Para salvar la empresa hicimos un acuerdo de una administración conjunta. El 12 de julio de 1900. Papi iba a ser copresidente, vamos a decirlo, y Emilia Díaz Moreno copresidente. Entonces nos mantuvimos así más o menos 10 meses. ¿Qué pasa? Nosotros también de ingenuos. Mi hermana, que era la gerente de mantenimiento, mi hermano gerente de ventas y yo vicepresidenta ejecutiva, nos reuníamos semanalmente y le entregamos la empresa, le enseñábamos todo, cómo se hacía todo, cuál era. Nosotros actuando de buena fe, realmente. Y si nos volviera a pasar, bueno, es que el que actúa de buena fe lo hace siempre, ¿verdad? Hasta que un día, que creo que fue como en enero, que ellos dijeron que ya... que nosotros teníamos que admitir que ya eran los socios mayoritarios. Nosotros dijimos, no, nosotros somos los socios mayoritarios. Y estábamos peleando esa Nosotros estamos en los tribunales, vamos a esperar que los tribunales decidan y seguimos manejando esto. No, ustedes son los minoritarios. Ahí se produjeron conversaciones entre papi, pero no creo que no vale la pena decirlo. Y
comenzaron de nuevo en enero del 2020. Acuérdate Sí. que comenzaron de nuevo rompieron el 12 de enero del 2020 rompieron el acuerdo de manera unilateralmente. Nosotros lo sacamos de allá. Y nos trabaron los embargos y todo, y el proceso comenzó. Hasta que, oigan bien, el 14 de febrero del año 2020, 5:45 de la tarde, ¿estás oyendo? Viernes. Mi familia estaba reunida, nosotros somos muy familiares, y mi hijo se había casado en octubre del año anterior. Pues ellos sabían que mi hijo me daba fortaleza, yo le daba fortaleza a papi, y nos manteníamos ahí fuertes. Porque la estrategia de ellos es debilitar psicológicamente a las personas. Entonces, debilitan a mi hijo. ¿Cómo? Ese día le llegó a él un acto de alguacil. Un alguacil. En el que lo acusaban de estafa, lavado de activos y también de asociación de malhechores. A él y a la esposa. Cuando mi hijo vio el nombre de su esposa. Sí. Yo imagino. Y cuando yo vi esto y veo a mi hijo ya histérico con su esposa, los padres de la esposa que son abogados, yo le dije a papi, yo quiero hablar contigo. Estábamos ahí en la casa, yo le dije, por favor, ya yo no quiero saber de Agua Planeta Azul. Por favor, vamos a vender. Esta gente no van a parar, papi. Ahora van a distraer nuestra atención y vamos a tener que ir a los tribunales penales con esta demanda y vamos a olvidarnos de las demandas civiles que tenemos, porque con esto lleva a prisión. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a vender. Ya yo no quiero trabajar. Se lo comunicamos a mis hermanos, ellos felices porque ya nadie quería realmente trabajar en esas circunstancias. Y ahí comienza la tercera etapa de nuestro periplo, que fue la negociación, un mes de negociación, en la que hubo de todo también, pero yo no puedo decirlo por aquí lo que pasó, porque podría comprometer mi responsabilidad civil. Entonces, recuerdo como hoy, el 15 de marzo del año 2020, más o menos 15, sábado, que fuimos a la oficina, toda mi familia, mis tíos, a firmar el acuerdo. Ahí se produjo un enfrentamiento entre mi madre, que no es una mujer de armas a tomar, y ellos, por la situación que había pasado durante ese mes, que tenía que ver con los números de la empresa. Entonces, en ese momento que estábamos sentados todos, el señor Leonel Melo con su equipo y mi familia, yo le dije a papi y mami y a mis hermanos, vamos a hablar, vamos a pedir una parte porque tenemos que hablar. Y le dije, miren, tenemos que firmar, aunque haya una parte que ellos no nos hayan pagado, tenemos que firmar porque el lunes el presidente Danilo Medina va a declarar este país en pandemia. Claro. Y no se sabe lo que va a pasar. Bueno, real, efectivamente, firmamos y se firmaron 3 pagarés, papi. 2 pagarés. 2 pagarés. Con compulsa notarial. Con una compulsa notarial, nosotros estuvimos de acuerdo, firmamos más de 1,000 documentos. Ahí están los pagarés. Lo que menos imaginábamos nosotros es que 6 años después nosotros íbamos a estar en programas de televisión diciendo que Loganville le debe a la familia aproximadamente el 30% del valor de la venta, el 37%, y a Wendy Santos Berroa le deben una deuda consignada en un contrato. Entonces, la razón de ser de por qué estamos aquí es porque queremos que todos los jueces de los tribunales de la República lean con mucha cautela este expediente. Si la Suprema Corte de Justicia falla a favor de ellos, admitiendo el recurso y luego casando la sentencia, estarían dando un muy mal mensaje. ¿Por qué? Porque estarían sentando un precedente de que tú, Edwin, me debes a mí y tú presentas una auditoría que tú mismo hiciste diciendo que no me debes. Y entonces, yo me voy a agarrar de esa sentencia. O no, yo no, porque yo no soy charlatana. Pero cualquier charlatán se va a agarrar de esa sentencia para no pagar. Y todos sabemos que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia crean lo que se llama jurisprudencia, que son la base del derecho. Además, una cosa, Wendy, escúchame que te interrumpa. Tú no puedes, como cliente,
utilizar una firma de auditores que no haya sido designada por un tribunal. O sea, el tribunal es que le da categoría. Claro, una auditoría hecha por una agente tuya tiene validez para ti, Claro. pero no tiene Para validez consumo para otro. interno. Entonces, estas compañías de auditoría que son muy reconocidas nacionalmente, aunque muy desacreditadas internacionalmente, se prestan para todo. Tú lo sabes. Sí, definitivamente. Entonces, eso fue un resumen de todo lo que, de parte de lo que hemos vivido, porque no te hemos podido contar todo, porque como te digo, podemos comprometer nuestra responsabilidad y estamos siendo muy cuidadosos con eso. Yo por el artículo ese 715 de confidencialidad respeté estos 5 años, pero de ahora en adelante estaré a disposición de todos los amigos de la prensa independiente que quieran conversar conmigo sobre el tema. De la prensa independiente, señores, porque el poder que sigue teniendo la familia Vicini. Bueno, hemos sido invitados por varios medios ahora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y que sea gente de estos medios alternativos. Vamos a hablar un poco con la gente que está comentando. Ok, perfecto. Por ejemplo, dice Papo Sandy, cuando vine a Minnesota hace ya 9 años, una de las cosas que extrañé fue el agua Planeta Azul. Pero en mi segundo viaje a República Dominicana me di cuenta que ya el agua Planeta Azul sabía muy diferente. Dice él que tiene un mal sabor. César Quesada dice que les da un saludo muy especial. Y para ti, Wendy, dice César, para mi querida Wendy, que Dios siempre la bendiga. Nos saluda desde Broward, Florida. Y gracias, César. Para subsistencia de nuestro proyecto, pues nos dona $20. Ah, excelente. Señores, sigan en sintonía aquí con La Quinta Pata. Wow. A veces como que ya ni sé qué decir, porque la verdad es que uno lo ha vivido ya esto, ¿no? Cuando el poder, un poder tan grande se te encima, te inventan cualquier cosa. Pero ustedes en lo adelante, desde ese entonces, ¿qué han hecho ustedes? O sea, ¿qué actividades realizan? ¿Qué otras cosas? Bueno, yo tuve la fortuna, sí, yo por suerte había estudiado psicología y hice una maestría en UNIBE, entonces lo que hice fue servir de voluntaria a salud pública como psicóloga durante la pandemia, post pandemia, y luego seguí ejerciendo de manera gratuita para todo aquel que necesitara servicios psicológicos. Tenemos pequeñas empresas, hemos seguido defendiendo comunidades. Papi ha seguido muy intenso en los tribunales porque esta lucha ha sido... Me han hecho convertir abogado. Papi se ha convertido... Yo le dije que ya se hiciera abogado, que realmente sabía más que muchos. Y escribiendo, he estado escribiendo, por ejemplo. Vamos a ver pero Edwin, a mí, y tal vez yo no se lo he dicho nunca a Papi, aquí, José, me duele cómo sacaron a Papi de su hábitat, de su entorno, de su empresa, de su hija, cómo lo separaron de ella por dinero. Por dinero. Es un capitalismo voraz el que se vive. Y no es justo que también los tribunales se presten a eso. Debo decir que nosotros hemos ganado en casi todas las instancias. 17. Por eso estamos pidiéndole a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son 16 más el presidente y el secretario, que abran los ojos con este caso. Este no es un caso común y corriente. Este es un caso que viene con abusos desde la raíz, desde el inicio. Entonces, ya que nos hicieron eso, por Dios, páguennos, por Dios. Eso es lo menos que usted puede hacer. Nunca van a resarcir el daño que nos hicieron a nosotros y a la empresa. Nunca. Porque una empresa manejada con amor no es lo mismo que una empresa manejada solamente con intereses económicos. Sí. No es lo mismo. Pero sigue siendo la familia lo siguiente. Te voy a leer, si me lo permites, el último párrafo ya de la conclusión del último libro que va a salir pronto, y que dice así: haciendo honor a la conducta proba de la familia Santos Berroa durante su accionar, no solo en la empresa purificadora de agua, el legado que dejó la siembra y que fue escenario de nuestro relato, sino en todos los actos de su vida, estamos confiados que, en lo sucesivo, pondremos nuestro esfuerzo en estrechar y fortalecer los vínculos familiares
verdaderas columnas de sostén estructural permanente e incursionar en nuevos proyectos sin la participación de grupos poderosos que a la postre terminan convirtiéndose en el huracán feroz que destroza tu nido laboral. Esa es la gran conclusión. Es Definitivamente. mejor crecer lento. Esa es. Unos tiempos tan rápidos. Sí. Eso es todo un desafío. Les quiero agradecer. Gracias a quiero ti, agradecer Edwin. muchísimo por haber venido. De verdad, tenía mucho tiempo por conocer personalmente, Gracias. don José. Todo un placer para mí. Y Wendy, bien sabes que esta es tu casa Sí, lo sé. y siempre tendrán las puertas abiertas aquí con nosotros en La Quinta Pata. Gracias, Gracias, Edwin. Gracias a ustedes. Nada, Gracias, señores, amigos televidentes. Esta fue como una suerte de edición en vivo, pero también como que especial, como que bueno. Es el primer programa. Tenemos que afinar, papi y yo, Exactamente. también algunas cosas. Ese es el primer programa, pero no queríamos dejarlo de hacer. Pero quiero decir, perdóname, Edwin, que nos sigan en Wendy Santos Berroa en las redes. Voy a abrir otra plataforma que se va a llamar Ojos sobre la Suprema, y ahí vamos a publicar todo lo que nos ha pasado, con todos los videos de apoyo, con las publicaciones, con todo. Perfecto. Y tendrá siempre la seguridad de que hablaremos con el corazón Sí. y con la verdad. No lo dudo.